Empezamos a grabar. Ok. Buenas tardes, mi nombre es Jesús Omar Espinosa Díaz, soy estudiante de Ingeniería en Industrias Alimentarias en el Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso. El día de hoy voy a hablar acerca del tema de campos magnéticos aplicados para la conservación de los alimentos correspondiente a la materia que estamos tomando en curso de verano, tecnologías emergentes impartidas por el ingeniero César Estrada Cruz. Bueno, a manera de introducción tenemos la conservación de los alimentos es una batalla constante dentro de la industria alimentaria. Por ello se desarrollan constantemente nuevas tecnologías para mejorar estos procesos de conservación y que los alimentos se conserven, como su nombre lo dice, vaya la redundancia, las propiedades organolépticas y sensoriales. Este es un tema de suma importancia, dado a que en las últimas décadas, en los últimos años, ha existido controversias respecto a la adición de aditivos químicos, dado a que diversos artículos solo lo relacionan. Hasta la fecha no hay ningún artículo que confirme al 100% que algunos aditivos químicos destinados para la conservación de alimentos provoquen cáncer. Esta es una desventaja enorme que ha traído consigo la adición de aditivos químicos dentro de la industria alimentaria. Por ello, el desarrollo de nuevas tecnologías para la conservación de alimentos. Un campo magnético de manera general es la representación matemática del modo en que las fuerzas magnéticas se distribuyen en el espacio que circunda a una fuente magnética. Esta fuente puede ser un imán, una carga en movimiento o una corriente eléctrica. Imaginemos dos imanes de bocinas. Cuando nosotros colocamos a dos imanes el uno con el otro, regularmente tienden a tener un polo norte y un polo sur, o bien coloquialmente se le conoce como un lado positivo y un polo negativo. Si nosotros ponemos de este lado el polo positivo y de este lado el polo negativo y viceversa de lado abajo y los intentamos unir, se crea una fuerza de resistencia. Eh, Rudimentariamente eso es lo que se le conoce como la aplicación de un campo magnético. Hay una fuerza en este pedazo de campo en la cual se le conoce como el campo magnético y esa fuerza se consideran teslas o kilohertz dependiendo de la ubicación en donde estemos. Y bueno, el origen de los campos magnéticos de manera general, para que exista un campo magnético debe existir, como mencionaba, una fuerza magnética como un imán o una carga en movimiento o bien una corriente eléctrica. Estos elementos son los únicos capaces de crear un campo magnético y los únicos que pueden ser afectados por él. No confundamos lo que es un campo magnético con el tema anterior, que fue la aplicación de pulsos electromagnéticos, bueno, eléctricos. Los pulsos eléctricos es tal cual aplicar una energía al alimento. En los campos magnéticos solo es una presión que se ejerce entre los alimentos. Principales características de los campos magnéticos. Una característica fundamental de los campos magnéticos es que son dipolares, como bien mencionaba, poseen un polo norte y un polo sur, a los que también se les conoce coloquialmente como el polo positivo y polo negativo. Bien, los campos magnéticos siempre tienen a ser asociados con dos polos. Como consecuencia, las lentes del campo magnético siempre son cerradas, como es en el caso del imán. Salen del polo norte y llegan al polo sur. Cuando nosotros fragmentamos un imán,
se vuelve a crear lo que es un polo norte y un polo sur, por este principio que dice que son siempre cerrados, son campos magnéticos cerrados. Entonces un circuito que así como se puede abrir, también se puede estar cerrado constantemente. Bueno, a continuación, pues este es lo que más nos compete a nosotros, que son los campos magnéticos aplicados a los alimentos o a la industria alimentaria. Pues bien, el campo magnético a aplicar es en función a la resistividad eléctrica y del espesor del alimento a magnetizar. Así se utilizan intensidades del campo magnético grandes para grandes resistividades eléctricas, pequeñas o grandes. Como bien mencionaba, la intensidad del campo magnético va a depender de las dimensiones y de algunas propiedades físicas de los alimentos con los que estemos trabajando. Dependiendo a su tamaño, se van a aplicar la fuerza de los campos magnéticos o la presión que ejerza sobre estos. Y pues bueno, tenemos algunos tipos de campos magnéticos, no todos se aplican dentro de la industria alimentaria, sin embargo es importante mencionar estos tipos de campos magnéticos. Tenemos primero lo que son los estáticos, que tienen una intensidad magnética constante con el tiempo y la dirección del campo. En el campo magnético que permanece igual. Bien, como su nombre lo menciona, eh, es un campo magnético estático en la cual, bueno, estuve investigando y en los alimentos solo se puede aplicar por tandas, lo cual crea una pequeña desventaja en comparación a los siguientes que vamos a estar explicando, que de hecho es este. Los campos magnéticos oscilatorios son aplicados en forma de pulsos que invierte la carga de cada pulso y la intensidad de cada pulso disminuye con la intensidad cerca del 10% de la intensidad inicial. Eh, Tenemos un visitante. Bueno, como bien mencionaba su concepto, imaginemos un microtúnel en el cual se están aplicando los pulsos magnéticos, pero con una banda transportadora. Conforme va iniciando la banda transportadora, la carga magnética que se aplica al alimento es mayor a diferencia de la recta final. Como bien se menciona, te puede disminuir hasta el 10%, esto dado a que conforme van pasando los segundos, se van eliminando la carga bacteriana de los alimentos. Esto también va a depender si está trabajando con alimentos líquidos, sólidos, dependiendo de algunas características físicas como su viscosidad, densidades, entre otras. Y bueno, tenemos los campos homogéneos, que nos dice que es la intensidad del campo es uniforme en el área incluida en la espiral magnética y las intensidades disminuyen a medida que la distancia al centro de la espiral aumenta. Es decir, imaginemos una plancha, una prensa, en la parte de arriba un imán, en la parte de abajo para poder crear el campo magnético. Y como es homogénea, aplica la misma fuerza conforme va acercándose en toda la superficie del área del que se esté trabajando con el alimento. Por eso se le considera homogénea. Y bueno, tenemos también el tipo de cambio heterogéneos, que son campos que ejercen una fuerza de aceleración en las partículas diamagnéticas y paramagnéticas en el campo, mientras que el campo homogéneo no ejerce ninguna aceleración, como bien mencionamos anteriormente. Y bueno, estos campos se caracterizan como el concepto lo dice, que va haciendo una fuerza con una dirección. Pero ¿cómo funcionan estos campos magnéticos en los alimentos? Naturalmente estos campos magnéticos alteran el crecimiento y la reproducción de los microorganismos, incrementan la síntesis de ADN, esto para inhibir el crecimiento de mohos, cambian la orientación de las biomoléculas y biomembranas celulares hacia una dirección paralela o perpendicular al campo magnético aplicado. Esto bien recordando que todo ser vivo contiene algunas células y estas células por naturaleza tienen una carga positiva y una carga negativa que bien lo conocemos como protones y electrones y aplicando los campos magnéticos podemos destruir esta capa o esta membrana exterior de las células y bueno, ese es el principio de cómo se eliminan algunas bacterias
en los alimentos o algunos microorganismos. Este tratamiento con campos magnéticos se puede realizar a temperatura ambiente y estabiliza al alimento. Se caracteriza por porque los alimentos no requieren ningún tratamiento previo para la aplicación de estos campos magnéticos. Esto se podría considerar una ventaja que, bueno, más adelante estaremos hablando de ella. La temperatura del alimento sube entre 2 y 5 grados centígrados dependiendo, bueno, con el tipo de la naturaleza del alimento con el que se esté trabajando. Y los cambios organolépticos no sufren ningún cambio, tanto organolépticos como sensoriales. Y si lo llegaran a sufrir, es muy leve y no se alcanza a apreciar de manera significativa. La conservación de los alimentos mediante los campos magnéticos supone un envasado del alimento en una bolsa. Esto podría, bueno, esto lo considero una desventaja y más adelante vamos a estar hablando de ella. Y bueno, se somete de 1 a 100 pulsos en un campo magnético, esto dependiendo del tipo de alimento y su naturaleza con la que se esté laborando, y se aplica una fuerza oscilatoria entre 5 y 500 kHz de 0 a 5 grados centígrados con un total de tiempo de exposición de un rango entre 25 milésimas de segundo y a 10 segundos o microsegundos. Esto dependiendo de la densidad, del tipo de alimento, ya sea en su estado en que se encuentra el alimento, para poder aplicar esta fuerza de los campos magnéticos. Y bueno, aquí en la tabla podemos apreciar algunos alimentos en los que se aplican los campos magnéticos, que son leche, yogur, zumo de naranja o cualquier otro tipo de zumos. Regularmente es la temperatura en los que oscila la leche es en 23 grados. Esto, bueno, para tratar de inhibir el crecimiento microbiano. El yogur es a 4 grados centígrados y bueno, esto debido a que si se eleva la temperatura del yogur se puede alterar su carga microbiana. Y el zumo de naranja tradicionalmente se emplea a 20 grados centígrados pues para evitar la oxidación del ácido ascórbico y que este tenga, bueno, presente rancidez en su sabor. La intensidad del campo en Tesla se aplica en la leche 12, en el yogur 40, en el zumo también 40. Ojo, en la tabla se van mencionando. Prestamos atención, nos dice recuento inicial de bacterias y recuento final de bacterias. Al inicio del yogur tenemos 25.000 bacterias por mililitro aproximadamente y en el recuento final de las bacterias son de 970, por lo cual la aplicación de los campos magnéticos para la conservación de los alimentos no es tan factible dado a que no elimina al 100% los microorganismos presentes en los alimentos, por lo cual a esto se le considera una desventaja y más adelante vamos a estar englobándolas en ventajas y desventajas. Y bueno, la manera en las que encontramos las ventajas de la aplicación de los campos magnéticos es que cuando se aplican existe una inactivación de los microorganismos, no al 100%, no elimina los microorganismos, por lo cual no es muy competente. Es aplicable para la superficie interior de los alimentos sólidos, a diferencia de los líquidos que pues, por su consistencia se puede aplicar en cualquier área. No hay pérdidas de nutrientes ni cambios sensoriales dado a que no hay alteraciones en ninguno de los alimentos. Otra ventaja que tiene es el potencial de pasteurizar los alimentos con una mejora en la calidad y en la vida de anaquel. Y bueno, la exposición a los campos magnéticos causa estimulación o inhibición del crecimiento y reproducción de los microorganismos. Una de las desventajas que tiene es que existe una poca disponibilidad de equipos comerciales para la aplicación de estos alimentos, de estos campos magnéticos a los alimentos, dado a que no es factible el uso de los campos magnéticos eh, a nivel industrial para la conservación de los alimentos. La falta de recursos para medir la precisión y distribución del tratamiento. Debido a la falta de la disponibilidad de equipos comerciales, no existe
una técnica eficaz para medir la precisión de la distribución homogénea de las fuerzas de los campos magnéticos para eliminar a los microorganismos. No tienen efectos sobre las enzimas, por lo cual después de aplicar estos campos magnéticos puede existir la degradación de proteínas, puede existir la fermentación, en este caso de los sólidos como es el yogur o la leche, puede existir el cambio en coloración, alteración de sabor, esto debido a que son efectos que provocan las enzimas. También otra desventaja que tiene es que no elimina las esporas de hongos presentes en alimentos. Y bueno, los alimentos tratados deben tener una resistividad eléctrica. Esta debe ser una característica especial del alimento para que se pueda conservar o eliminar microorganismos mediante la aplicación de campos magnéticos. Y el envase no puede ser metálico, a diferencia del si se aplica el proceso tradicional de la pasteurización, que ese no es ningún inconveniente si el alimento ya está enlatado. Posterior a esto se puede pasteurizar sin afectar las propiedades organolépticas o sensoriales de los alimentos. Y bueno, esto sería todo para el tema de campos magnéticos aplicados a la conservación de los alimentos. Y en esta diapositiva final podemos apreciar las referencias bibliográficas de consulta. Gracias y esperamos pausar el video.